Tu perspectiva de la vida puede definir qué tanto te afectan ciertas cosas o qué tanto caes cuando te pasan cosas negativas o cosas las cuales no tenías planeadas. A continuación te quiero compartir una perspectiva la cual me ha funcionado a mí a lo largo de la vida y créeme que he intentado bastantes perspectivas a lo largo de esta, entre ellas pues por ejemplo la perspectiva científica, la perspectiva espiritual, la perspectiva mental, la perspectiva hedonista. Hasta llegué a un punto a llegar a eso, ¿verdad? Pero la verdad es que esta es la perspectiva que más me ha ayudado a atravesar las dificultades de la vida. No soy yo ningún experto en psicología, pero sí estoy seguro de que dependiendo de la perspectiva que cada persona tiene, puede llegar más o menos lejos a lo largo de su vida. Entonces es muy importante que decidamos cada uno de nosotros cuál es la perspectiva que queremos elegir durante nuestra vida y qué beneficios tiene esta para nosotros y qué cosas negativas tiene esta misma para nosotros, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Alguien que piensa que la vida solamente se vive una vez, o por ejemplo se va por el apartado científico, pues puede pensar o puede utilizar la ciencia a su favor para mejorarse a sí mismo, ya sea utilizando estudios científicos a lo mejor para aprovechar cosas positivas como lo puede ser el uso de suplementos, el uso de medicamentos o el uso de ciertas medicinas, operaciones, para poder ir enfrentando las situaciones negativas que se enfrentan en su vida. ¿Cuál es lo malo de esta perspectiva? Pues que te vuelves una persona muy frágil o que depende completamente de lo que le dicen allá afuera o de lo que está comprobado científicamente. Esto solamente es un ejemplo de una perspectiva que actualmente a mi consideración es la más común que tenemos y que la mayoría utiliza. Hay personas que se van por el ámbito religioso y así podría darte cosas positivas y negativas, ¿verdad? Volviendo al apartado científico, solo como otro ejemplo positivo es que pues si eres una persona que ve la vida de esta forma, pues puede que realmente o pongas todo tu esfuerzo en realizar las cosas que tienes que hacer porque piensas que solamente vas a vivir una vez y vas a dejar de existir después, o puede que te valga completamente verga la vida y termines sin hacer nada o simplemente enfocándote en obtener el mayor placer posible a lo largo de tu vida, ¿verdad? Entonces, la razón por la que comento estos ejemplos es para que vayas más o menos entendiendo lo que es una perspectiva de realidad o una perspectiva de vida. Y actualmente te quiero compartir la perspectiva que más me ha funcionado a mí, que puede sonar un poco narcisista en cierta forma por las cosas que te voy a decir, pero estoy seguro que si abarcas esta perspectiva justamente en un momento en el que te sientes mal o en un momento en el que sientes que la vida te jugó una mala jugada, por ejemplo, pues te va a ayudar a que salgas de esta situación mucho más fácil. ¿Y sabes qué es lo más positivo de todo esto? Que no necesariamente necesitas casarte con una perspectiva por el resto de tu vida. Estas pueden ir cambiando a lo largo de las distintas situaciones a las que te enfrentes o a las distintas circunstancias que tengas que afrontar a lo largo de esta, ¿verdad? Entonces, este video va más orientado a las personas que actualmente puede que estén pasando por un momento difícil y sientan que la vida es muy complicada o que la vida es injusta, que la vida solamente funciona para las personas que ya nacieron en cuna de oro y no para las demás personas. Y esto es algo que no es cierto, por lo menos desde mi perspectiva, como yo te lo menciono, porque yo no soy una persona que viene de dinero o así, pero poco a poco he ido progresando a lo largo de la vida, poco a poco he ido mejorándome a mí mismo y siento que gracias a que utilicé esta perspectiva fue que pude quitarme toda esa mierda que te ponen allá afuera de que los pobres a huevo tienen que odiar a los ricos o viceversa, ¿verdad? Y pues a continuación te quiero compartir la filosofía que me ayudó a mí y a muchos otros, porque no soy el único que la ha aplicado, no estoy diciendo que sea aquí un dios o algo así, ¿verdad? A superar la depresión y a recuperar el control de la vida. Y pues si estás pasando por un momento difícil, este es tu video, te recomiendo que te quedes hasta el final. Y pues la perspectiva es
la vida es un juego. Y como cada juego tiene sus reglas, cada juego tiene sus formas de jugarse, entonces es muy importante aprender a jugar para poder ganar, o por lo menos para poder ganar en tu perspectiva. La vida puede parecer caótica, ya sea por circunstancias que no esperamos que pasen, por situaciones que sentimos que nos hunden demasiado, pero ¿y si te dijera que la vida es un juego? ¿Y si te dijera que realmente lo que has experimentado hasta ahora ha sido simplemente una experiencia que tú mismo creaste, ya sea desde otra parte de tu conciencia, desde un ser mucho más alto, mucho más arriba, que probablemente no podamos entender porque pues ese es el chiste de un juego, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Actualmente muchas personas se divierten y disfrutan mucho el jugar el GTA, ¿verdad? Todo el mundo conoce ese juego, Grand Theft Auto. Han salido muchas versiones de este y es un juego que es de los más jugados, si no el más vendido en la historia de los videojuegos. Entonces ya estarás imaginando el por qué pasa esto. Y la verdad es que a los humanos, a las personas, nos gusta replicar lo que vemos en nuestra realidad en juegos. Es por eso que hay tantos juegos similares a la realidad, pero con cosas más divertidas o con cosas más entretenidas, como lo pueden ser los autos en el GTA, o irse de putas, o trabajar trabajos que en la vida real podrías no animarte a hacerlos, pero ten en cuenta que todos empezamos a jugar esos juegos con un objetivo, ¿verdad? Y ese objetivo es divertirte. Pero si te dijera que alrededor de esta creación tan perfecta que has hecho de la vida, después de un tiempo de haber jugado todas las experiencias o las cosas que hayas querido experimentar, porque es la sensación normal que todo el mundo sentiría al momento de empezar a jugar un juego, ¿verdad? Empezar a cumplir las misiones o empezar a hacer las cosas que son como lo más atractivo de ese juego. Pero una vez que haces esto, pues digamos que se puede volver un tanto repetitivo o un tanto aburrido en cierta parte. Entonces, ¿qué pasaría si después de jugar ese juego infinidad de cantidad de veces y haber experimentado la mayor cantidad de cosas posibles, decidiste tú mismo olvidarte de que estabas dentro de un juego? ¿Qué tanto cambiaría eso para la experiencia? Bueno, pues parecería que todo es real, ¿no? Porque en el momento en el que tú no sabes distinguir, en el que estás dentro de un juego o dentro de una realidad real, pues este se puede tornar demasiado realista, y pues es la palabra que lo define realmente. Se puede tornar que te empieces a tomar las cosas muy en serio, ¿verdad? Y pues esto eventualmente puede llegar a que te quedes atrapado dentro de esta experiencia, por lo menos por el tiempo que dura, ¿verdad? Y pues la vida no es realmente tan corta como lo mencionan allá afuera. Es corta si lo vemos desde la perspectiva más grande, pero en realidad cuando tú estás en un estado en el que te sientes muy incómodo o en el que te sientes mal contigo mismo, digamos que la vida podría parecer eterna, ¿verdad? Empiezas a buscar las situaciones en las que puedas escapar de esta, o en las que te puedas alejar de las diferentes circunstancias que tienes que enfrentar, ¿verdad? Y creo que esto es algo por lo que todo el mundo pasa alguna vez en su vida, y no necesariamente aplican esta perspectiva para poder salir de ahí, ¿verdad? Cada quien tiene su forma de afrontar las cosas, pero este video es con el objetivo de que recuerdes, o por lo menos te recuerde dentro de este momento, que tú tienes el control, que tú tienes la posibilidad de empezar a tomar acción para cambiar las reglas, para cambiar la forma en la que vives este juego. Entonces, esto te podría empezar a ayudar a liberarte un poco de carga de tu espalda y que empieces a tomarte las cosas más a la ligera, que empieces a llevarte la vida más tranquilo y que empieces a progresar como si lo hicieras dentro de los Sims, dentro de un GTA, pero hiperrealista, donde realmente puedes experimentar las cosas. Y yo supongo que eso también debería darte un poco de emoción de todas las posibilidades que se pueden alcanzar dentro de este juego, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la primer clave o la forma para empezar a vivir la vida
de manera más amena o de manera más divertida, yo considero que lo primero que se tiene que hacer pues es entender las reglas de este juego, ¿verdad? Obviamente hay reglas que no se pueden alterar y hay otras reglas que son un poco alterables, por así decirlo. ¿A qué me refiero con este tipo de reglas que no se pueden alterar? Pues por ejemplo, las reglas de la física. Obviamente si te avientas de un quinto piso o así, obviamente te vas a matar, ¿verdad? Pero hay ciertas reglas o por lo menos perspectivas mentales que te pueden hacer o liberarte de ciertas cárceles o ciertas barreras que te pones tú mismo por pensar que solamente puedes vivir una vez, ¿verdad? O que solamente esta es tu oportunidad, o que tienes una vida que te dio ciertas cartas y no puedes hacer nada al respecto. Entonces, para empezar dentro de esto te recomiendo que leas 2 libros. El primero de ellos es el Kybalión. Voy a utilizar referencias de estos 2 libros a lo largo del video. Entonces, para que puedan ser entendidas más fácilmente, te recomiendo que leas estos libros después de ver este video y vas a ver cómo la vida se empieza a iluminar un poco más o se empieza a poner, por así decirlo, en modo creativo y vas a poder empezar a tomar esas decisiones que tú quisiste tomar a lo mejor hace tiempo, pero no te considerabas capaz porque pensabas que la vida era de cierta forma. Entonces, el primer libro es el Kybalión y el segundo es El juego de la vida y cómo jugarlo. Como mencionaba, es muy importante entender estas reglas porque estos son los principios universales de cómo funciona esta realidad y te quiero comprobar o quiero que tú empieces a probar por ti mismo estas reglas que te voy a compartir con el objetivo de que te empieces a dar cuenta de que en realidad sí tienes el control de ciertas cosas y la más importante de todas son tus pensamientos. A continuación voy a platicar un poco más acerca de esto para que empieces a tomar control de tu vida y me digas a lo largo del tiempo si es que esta perspectiva te funcionó o no. La primera cosa que se tiene que lograr antes de empezar a trabajar dentro de esta realidad o dentro de este juego es salir del modo automático. ¿A qué me refiero con esto? El modo automático es un modo en el que todo el mundo pasa alguna vez en su vida, si no es que se queda ahí la mayor parte del tiempo. Y esto sucede principalmente por la rutina que nos creamos o la rutina de las cosas que tenemos que seguir o las cosas que tenemos que hacer día con día. Y esto pues digamos que nos pone en ese modo. Ese modo es el en el que todo pasa en automático. Los días simplemente transcurren haciendo las mismas cosas, pensando los mismos pensamientos, saliendo con las mismas personas y tomando las mismas decisiones. Entonces, en el momento en el que tú entraste en este video, pues digamos que ya tienes cierta conciencia de lo que eres o de lo que quieres ser, ¿verdad? En tu vida. Este video no te va a salir en automático o probablemente si estabas en modo automático ni siquiera le diste clic a este video, ¿verdad? Entonces, para salir del modo automático, lo primero que tienes que hacer es empezar a romper tu rutina. Empezar a hacer cosas que normalmente no harías, que normalmente no encajarían en tu personaje, por así decirlo. En este caso, si tú eres una persona que todos los días hace lo mismo, empieza a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, si nunca sales a caminar, empieza a salir a caminar por lugares donde antes no ibas, por lugares que pueden parecer desconocidos, por así decirlo, y esto te va a permitir que tu mente empiece a generar nuevos pensamientos, nuevas formas de pensar, o hasta cierto punto te puede empezar a proporcionar soluciones que antes no veías posibles hacia ciertos problemas. Y esto es una realidad, porque si todo el tiempo estás viendo las mismas cosas y haciendo las mismas cosas, pues obviamente tu mente va a pensar lo mismo, no tendría una razón para cambiar su manera de pensar. Entonces en el momento en que empiezas a romper estos patrones, es entonces que puedes superar el modo automático, que es el primer paso. Una vez que superaste el modo automático, es entonces que es necesario que entiendas las reglas que se utilizan para empezar a tomar acción y que sepas cómo funciona este juego. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que como en el ajedrez, cada decisión que tomas es un movimiento. Entonces, si estás tomando siempre las mismas decisiones, moviendo la misma pieza una y otra vez, pues obviamente vas a estar dando vueltas en círculos. Tienes que hacerte consciente de que si quieres experimentar cosas diferentes,
No puedes hacer lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? Eso sería la definición de locura. Intentar la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes. Entonces, primero que todo, rompe tu rutina, la chingada, güey. Haz cosas que jamás pensaste que te animarías a hacer. No sé, güey. Si eres una persona muy científica, empieza a meditar, güey. Si eres una persona muy espiritual, empieza a leer sobre física, ¿sabes? Con el objetivo de que empieces a romper estos patrones y puedas empezar a ver en qué jaulas estabas encarcelado y qué tanto abarcaban de tu día. El segundo paso que tienes que lograr, y esta es la parte que puede sonar un poco narcisista, a lo largo de nuestra vida se nos ha dicho todo el tiempo que el mundo no gira alrededor de nosotros, que simplemente somos un puntito en el universo, irrelevante, inútil, que si pasara cualquier cosa, nadie se daría cuenta o nadie se preocuparía por eso y simplemente pasarías desapercibido. Pero si te dijera que tú eres la razón por la que esta realidad existe, por la que el sol sale todos los días, por la que la luna sale cuando es de noche, por la que los autos pasan y los pájaros cantan. Te pongo este ejemplo, es como si tú le dieras play al juego de GTA y empezara en tu casa, aparecieras en tu casa. Normalmente esto pues ya está predefinido a que sea cierta hora o dependiendo de lo que hayas guardado, ¿verdad? Pero si tú no entras al juego, no le das play, eso jamás pasaría, ¿verdad? Todo lo que ves alrededor, los NPCs, las misiones, las cosas que pueden pasar, nunca pasarían. Entonces ponte a pensar que tú realmente la razón por la que despiertas es porque le diste play al juego otra vez. Ya sea que dentro de esa versión mucho más alta de ti, tengas cierta razón por la que sigues volviendo aquí, o tal vez hay algo que todavía no has descubierto y estás en camino a descubrir. Entonces, tienes que saber que tú eres el protagonista de tu propia realidad y que nadie te debe decir que eres menos que eso, ¿verdad? Que no vales o que tu presencia o tu existencia no sirve o que es irrelevante, ¿verdad? En el momento en que tú cambias esta perspectiva, es entonces que le quitas el poder a todo lo exterior y te lo das a ti mismo. Esto te va a permitir tomar decisiones más complejas o que tengas más diversión a lo largo de la vida, que puedas disfrutar más, porque entonces te das cuenta que todo lo que está pasando a tu alrededor, todo lo que ves, es para ti, para que tú lo experimentes, para que tú lo disfrutes, para que tú lo sufras también, porque como en cualquier juego hay cosas positivas y hay cosas negativas. Ya depende de cada uno, pues, qué tanto se mete en cada una de estas emociones, pero tienes que saber que la razón por la que todo esto está pasando, pues es por ti. Y tus pensamientos y acciones definen tu nivel de juego. ¿Qué significa esto? Que si tú eres una persona que todo el tiempo piensa negativo, todo el tiempo piensa que la vida es una mierda o que todo le pasa a él o que la vida es injusta, pues entonces te estás poniendo todo en modo automático, en el modo más difícil, en el que la vida te va a empezar a demostrar que lo que estás pensando es cierto, que las personas se te quedan viendo o que las personas te están criticando o que las personas piensan algo específico de ti, ¿verdad? Pero en el momento en que tú cambias esta perspectiva hacia algo positivo y te das cuenta que todo está pasando por ti, es entonces que puedes tomar las cosas positivas de esta experiencia, ¿verdad? Entonces, empieza a darte cuenta cuando empieces a pensar esas cosas negativas con el objetivo de que te puedas dar una pausa y decir, ¿por qué chingados estoy jugando en modo difícil, güey? Ya llevo rato jugando esta madre en modo difícil y veo que no progreso, veo que no estoy avanzando. Entonces, ¿de qué sirve de que me quede en esa madre si no estoy viendo resultados, verdad? Entonces, lo más inteligente pues sería pausar en esos momentos y empezar a cambiar esos pensamientos por cosas que te gustaría experimentar. No te estoy diciendo que las cosas van a cambiar de un día para otro, porque tampoco es digamos que tampoco es un juego que simplemente se juega por una hora, ¿verdad? Cada persona pues tiene definido el tiempo que va a jugar, ya sea 50 años, 60 años, 80 años, 100 años. Entonces ten en cuenta que no porque pienses las cosas positivas instantáneamente van a pasar, ¿verdad?
Pero lo que sí te puedo decir es que mientras lo vayas haciendo constantemente, vas a ir viendo cómo la realidad o el exterior va a ir transformándose y vas a poder empezar a apreciar estas cosas negativas y positivas más fácilmente. Te pongo un ejemplo con una historia de dos personas, y esta historia se basa en dos hermanos, ¿verdad? Dos hermanos que tenían una familia de bajos recursos. Esta familia de bajos recursos pues batallaba todos los días para conseguir lo necesario para sobrevivir, ya que su papá los había abandonado porque era un borracho. Su papá se había ido de la casa y decidió abandonar a sus hijos para seguir tomando o seguir autodestruyéndose, ¿verdad? Entonces, estos dos hermanos, a lo largo de su vida, a lo largo de su trayecto, uno de ellos se convirtió en un multimillonario y el otro se convirtió en un alcohólico, drogadicto, que siguió el mismo camino que su padre. ¿Qué cambió en estas dos personas? Realmente lo único que cambió fue la perspectiva de cada uno. Uno de ellos decidió tomar acción, decidió ayudar a su madre, ayudar a su familia y decidió nunca volver a ser esa persona que vio alguna vez en su padre. Y la otra persona decidió quedarse con la perspectiva de que todo en la vida es una mierda, la vida es injusta y que gracias a su padre es que estaban en la situación en la que estuvieron. Entonces, esto solamente es un ejemplo del poder de las decisiones que tomas cada día y cómo estas se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo y te pueden dar resultados completamente diferentes a pesar de que ambos vivan exactamente las mismas experiencias. Entonces, como conclusión de este pequeño punto, pues es simplemente hacerte consciente de que tú eres responsable de lo que pasa en tu vida, y entre más tardes en hacerte responsable de estas decisiones, más la vida te va a ir paseando por aquí, por allá, hacia donde ella quiera, porque no eres capaz de agarrarte los huevos o los ovarios en caso de que seas mujer y empezar a apuntar hacia las cosas que quieres lograr. Como todo juego, obviamente no simplemente existes, ¿verdad? No estás en modo creativo, no estás en modo donde solamente puedes aparecer cosas y así. Estás en un juego que tiene sus misiones y por lo tanto sus dificultades, y hay que saber navegarlas correctamente para que éstas te puedan dar tanto las recompensas o los castigos que desenvuelven cada una de estas, ¿verdad? Entonces, en el momento en que tú empieces a ver cada objetivo que tienes en tu vida o cada cosa que tienes que hacer como una misión más o como un objetivo para ir mejorando tu personaje, es entonces que se desbloquean esas cárceles mentales que normalmente son impuestas tanto por las cosas que vemos en el exterior, en redes sociales o así, como nuestros amigos, como nuestra familia. Es muy importante que te des cuenta que si tú cambias esta perspectiva, es entonces que vas a poder ir afrontando estas misiones a tu modo, y no al modo que te dijeron que era el correcto, no al modo que todos están siguiendo como hormiguitas, ¿verdad? Tú vienes de saber que cuando juegas un juego online, ¿verdad?, siempre hay unas personas que destacan de los demás jugadores, y esto no simplemente es porque le metan más dinero o hagan trampa de cierta forma, ¿verdad?, sino es que conocen cuáles son las estrategias, cuáles son las cosas que necesitan mejorar en su personaje para avanzar más rápido que otras personas o que otros jugadores. Entonces, aquí es tu tarea, por así decirlo, darte cuenta de que en la línea de tu vida o en la línea de las cosas que quieres lograr, pues obviamente vas a encontrar estrategias, o por lo menos existen esas estrategias en las que tú te vas a poder mover más rápido que otros jugadores. Te doy un ejemplo. Ahorita con la invención de la IA, ¿verdad? Si tú tienes un trabajo relacionado con la tecnología, relacionado con escribir, relacionado con la creatividad, pues puedes empezar a utilizar estas herramientas a tu favor para empezar a generar esa lluvia de ideas más fluida, para empezar a trabajar más rápido los objetivos que tienes que lograr, ¿verdad? Como podría haber otra persona que tenga una perspectiva en el que diga, no, es que la IA nos va a dominar, entonces si le damos nuestro poder
y empezamos a decirle que tiene que hacer las tareas que nadie quiere hacer, güey, nos van a terminar dominando esto. Entonces esa persona ya se cerró esas puertas. ¿Qué es lo que va a causar esto? Pues que su trabajo con el día a día o con las cosas que tiene que hacer pues sea mucho más lento, porque todo, según él, lo tiene que hacer por su propia cuenta. Te doy otro ejemplo: una persona que piensa que puede hacer todo por él mismo, que no necesita a nadie más para alcanzar los objetivos que se quiere lograr, pues va a avanzar mucho más lento que una persona que está decidido o que tiene esa apertura hacia conectar con otras personas que tal vez tengan habilidades de sus personajes más elevadas, por así decirlo, que tú, ¿verdad? Entonces eso te va a permitir también avanzar más rápido en la vida, porque vas a poder conectar con la mayor cantidad de personas o con personas que te complementen en vez de que te hagas todo por ti mismo, ¿verdad? Que es lo que muchas veces se nos propone actualmente. Ten en cuenta que el juego también está lleno de trampas, entonces no todo lo que escuchas allá afuera es verdad. Eso de que el lobo solitario es el que logra todo, ¿verdad? Es algo que es una trampa muy común que ponen sobre todo en las películas o las series, y la verdad es que esto no es del todo cierto o no suele suceder así. Al contrario, las personas que se unen o trabajan en equipo son las que realmente pueden construir las cosas que realmente valen la pena, o por lo menos las que pueden progresar mucho más rápido que las personas que se la pasan en el modo solitario. Y obviamente mientras vayas pasando estas dificultades poco a poco, vayas subiendo de nivel tu personaje, pues te vas a sentir más capaz de abarcar más cosas, de hacer cosas que antes a lo mejor ni siquiera pensabas que podías hacer, pero es algo que no vas a poder ver si no empiezas a caminar en este juego de la vida, si no empiezas a tomar tus decisiones por tu propia cuenta, sin hacerle caso necesariamente a las demás personas, que no estoy diciendo que las tengas que ignorar o así, sino que tienes que ver las personas que ya van más avanzadas que tú, que ya tienen un objetivo a lo mejor que tú quieres alcanzar, y utilizarlas como soporte para que te lleven hacia allá. No simplemente ignorar a todos o escuchar los consejos de personas que ni siquiera van por el camino que tú quieres lograr, ¿verdad? Otra cosa que tienes que saber del juego de la vida, y se conecta con algo que ya había mencionado anteriormente al inicio del video, es que todo es mente. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo largo de tu vida te vas a enfrentar con situaciones que no te van a gustar, con situaciones que te van a hacer sentir mal, con situaciones que te van a hacer sentir débil, que te van a hacer sentir como que la vida ya no tiene sentido. Esto es completamente normal, ya sea porque antes de empezar el juego ya te definiste más o menos el caminito o las experiencias que querías experimentar para que aprendieras ciertas cosas o para que sintieras ciertos sentimientos, ¿verdad? Que a lo mejor tu yo más alto, por así decirlo, quería experimentar. Pero lo que sí tienes que saber es que no importa las situaciones que te pasen, lo único que puedes controlar es cómo te sientes al respecto y lo que piensas una vez que te pasan esas situaciones. Entonces, si tú eres una persona que, por ejemplo, volviendo a la historia de los dos hermanos, tienes un papá que se fue de tu casa, no sé, o te abandonaron de pequeño, no puedes controlar eso, ¿verdad? Porque es algo que ya pasó. Pero lo que sí puedes hacer es decirte a ti mismo: ok, decidí o me pusieron, esta fue la baraja que me tocó en el mundo, ¿qué puedo hacer a partir de aquí? ¿Qué puedo hacer para que esto no me reduzca como persona? ¿Qué puedo hacer para que esto no me haga sentir menos? Al contrario, ¿qué puedo hacer yo para utilizar esto como una catapulta de motivación para empezar a analizar cómo puedo yo mejorar mi vida? ¿Cómo puedo hacerla más amena? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi familia? Etcétera. Porque ten en cuenta también que no todos son cosas positivas o negativas. Una persona que lo tuvo todo, por ejemplo, desde siempre, pues no va a tener esa motivación para poder salir adelante, ¿sabes? Como una persona que realmente tiene esa hambre dentro de él, esas ganas de salir adelante, esas ganas de comerse el mundo, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea una verdad absoluta,
porque hay personas que también lo tienen todo y encuentran esa motivación para hacer aún más, ¿verdad? Ya sea por ayudar a las personas, por sentirse bien con ellos mismos, etcétera. Hay muchísimas razones. Lo que quiero llegar o lo que quiero que podamos comprender es que entiendes que lo único que puedes controlar son tus pensamientos. Entonces no importa las situaciones que te pasen, que puede que sean positivas o negativas, siempre tú eres el dueño de cómo las tomas y qué es lo que haces con esa información, qué es lo que haces con esa experiencia, si lo tomas como algo negativo y te bajas de nivel, o si lo tomas como algo positivo, aprendes de eso para que ya no te vuelva a pasar. Y conectando con lo que mencionaba anteriormente, pues es muy importante que empieces a conectar con otras personas, que no te consideres como un lobo solitario o como una persona que piensa que todo lo puede hacer por él mismo, que no necesita hacer cosas por fuera o que no necesita conectar con otras personas para utilizar las cosas en las que ellas son buenos para su favor, ¿verdad? Esto es muy importante porque siempre se nos pone allá afuera que tú tienes que ser el que hace todo o el más capaz o el más poderoso, ¿verdad? Y esto es algo positivo en cierta parte, pues, porque puedes subir ciertas cosas que tú creas necesarias para mejorar, ¿verdad? En la vida. Pero la realidad es que no importa qué tan poderoso seas o qué tan elevado tengas el nivel de tu personaje, la realidad es que no vas a poder hacer todo porque siempre todo el mundo solamente tiene 24 horas durante el día, no hay más. Entonces, si juntas esas horas de 10 personas, pues vas a tener 240 horas durante el día en vez de 24. Y esto te va a permitir también que obtengas esa experiencia de otros jugadores o de otros personajes para que te ayuden a ti también a progresar más fácilmente. Y no te los digo como en un apartado de que los tienes que usar, sino que todo en el mundo es una transacción, ¿verdad? Tú das cierta parte de ti, cierta energía, cierto conocimiento o ciertas claves que tú has experimentado a lo largo de tu vida, tanto como esa persona te va a dar a ti eso que tú necesitas, ya sea tiempo o esfuerzo o también otras claves de esas personas que hayan experimentado situaciones que tú quieres vivir. Otra cosa que tienes que saber es que la vida tiene su ritmo. No todo es completamente positivo o no todo es completamente negativo. Entonces es muy importante que sepas identificar los momentos de oro, los momentos donde te sientes motivado para que puedas catapultarte a alcanzar objetivos más grandes a lo mejor o a realizar actividades más complejas, y también entiendas esos momentos negativos, esos momentos donde no te sientes tan tú, donde te sientes un poco bajo, por así decirlo, o que sientes que la vida está yendo lento, para aprender de las situaciones pasadas, para aprender de esa energía en la que te estás moviendo, con el objetivo de que cuando se vuelvan a presentar esas energías negativas o esas situaciones que no pudiste controlar o que no se pueden controlar, pues tengas una mejor estrategia para afrontarlas de manera correcta. Y esto es algo que se tiene que quedar muy grabado en tu mente y en la de todos, ¿verdad? Porque muchas veces la gente siempre aspira simplemente a la felicidad absoluta, ¿no? O a que su vida sea todo cosas positivas. Y la verdad es que la persona que va a estar más preparada para enfrentar las situaciones de la vida es la que está experimentada tanto en los altos como en los bajos, tanto arriba como abajo, tanto las cosas positivas como las negativas. Porque una persona que solamente le gusta lo positivo o que solamente sabe afrontar la vida cuando todo va bien, pues cuando pase cualquier cosita, cualquier problema, se va a estresar, le va a dar ansiedad, le va a dar depresión y se va a caer hasta que vuelva a obtener esa forma positiva o esa energía positiva para poder volver a afrontar esas situaciones. Pero una persona que está acostumbrada al estrés, una persona que está acostumbrada a sus demonios, que los puede observar, los puede ver a los ojos y los puede sentir, pues va a ser una persona que realmente va a afrontar las situaciones negativas con mayor inteligencia y con mayor sabiduría en base a lo que ha aprendido, o como lo mencionaba anteriormente, conectando con otras personas que la puedan ayudar a afrontar este problema más fácilmente. Otra regla que tienes que saber de este juego tan increíble
que yo creo que ya te estás emocionando a partir de lo que te he dicho, ¿verdad? Es el poder de la fe. Y esto no lo digo en un entorno religioso, porque muchas personas escuchan la palabra fe y automáticamente rechazan esa creencia o esa palabra, ya sea porque tuvieron una mala experiencia con la religión, por todas las películas que siempre se burlan de este apartado, ¿verdad? Y la fe no es nada más que creer. No significa que creas en algún Dios en específico, que creas en Jesús, en la Virgen, en Buda o lo que sea, sino que tengas la seguridad de que no importa el tiempo que te tome hacer la cosa que quieres lograr, el objetivo, que tengas esa confianza de que como tú estás en tu propio juego, esto pasa solamente por ti, eventualmente vas a poder llegar a ese camino. Esa seguridad que te da el saber que estás protegido, ya sea por ti mismo, por algo más grande. Por eso, este juego se conecta entre miles de perspectivas, ¿verdad? Pero ya sea lo que más te funcione a ti, si eres una persona religiosa, pues entonces aprovéchalo a tu favor, pero no le dejes toda la carga, porque muchas personas piensan que la fe significa dejarle que Dios haga lo suyo, ¿verdad? Y que tú estando sin hacer nada o estando nomás sentado, te lleguen las cosas, ¿verdad? Y así no es como funciona la vida, siempre tienes que dar para poder recibir. Y muchas personas solamente quieren recibir y recibir, y esto pues también en parte es algo un poco egoísta. Entonces tienes que saber que para poder recibir cosas en la vida, primero tienes que dar. Y lo que ves, ya sea positivo o negativo, es lo que vas a recibir. Normalmente si haces cosas positivas, estas se multiplican. No es algo que simplemente si haces algo bueno, te va a llegar algo del mismo nivel. Estos digamos que se van acumulando y se van haciendo exponencialmente mucho más grandes. Entonces ya dependiendo de la realidad que quieras experimentar, ¿verdad? Eso ya no es algo que te puedo decir de que no, es que tienes que hacer puras cosas positivas o así en el mundo, ¿verdad? Simplemente te lo menciono para que sepas que eventualmente, tarde que temprano, las cosas que das se te van a regresar, ya sean positivas o negativas. Y esto pues también se conecta con el karma, ¿verdad? O como lo quieran decir. Pero me gusta a mí llevarlo más del apartado, como lo menciona el libro del Kybalión, y que es que cada causa tiene su efecto. Entonces, cada cosa que haces, cada acción, tiene un resultado por detrás, ¿verdad? No simplemente puedes hacer causas infinitas y que no pase nada, ¿verdad? No tendría lógica, ¿verdad? O no puedes simplemente tener efectos infinitos sin haber tú primero haber provocado esas causas que te den esos efectos. Entonces, si tú quieres experimentar ciertos efectos, pues tienes que saber que primero tienes que meter tus causas, estaquearlas un chingo, darle. A lo mejor la forma más inteligente de hacer esto es no esperar nada a cambio. Si tú realmente tienes algo que te gusta, pues enfocarte simplemente en lo que tienes que hacer o en el arte que estás haciendo, el proyecto, enfocarte en mejorarlo lo máximo, realmente sentirlo, hacerlo tuyo y no estar esperando todo el tiempo esos efectos, porque entonces tus causas van a estar grises, van a estar manchadas de esos sentimientos que es lo que quieres realmente alcanzar, ¿verdad? Entonces realmente no le vas a poner ese empeño o ese esfuerzo para hacer esa causa que quieres hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y es por eso que muchas personas que siempre se enfocan en los resultados o que siempre viven en el futuro, pues eventualmente no generan realmente los resultados que querían porque están todo el tiempo enfocados en lo que va a pasar y no en lo que está pasando ahorita. Deja de esperar algo a cambio de la vida y eso no solamente te va a quitar una carga de la espalda o de la mente del estar esperando todo el tiempo de que no, es que yo hice esto bien y estoy seguro que lo hice bien, en vez de desperdiciar esa energía dándote latigazos en la espalda o justificando las causas que has hecho, ponte a generar más causas y eventualmente todas esas semillas que has plantado a lo largo de la vida pues te van a dar resultados eventualmente.
pero si te enfocas en el resultado, puede que estos tarden más. Aquí yo no sé esta justificación, pero la verdad es que esto es algo que te lo puede decir cualquier persona. Las personas que normalmente se enfocan en el objetivo tardan más en alcanzar este objetivo. Y yo creo que tiene que ver más que nada que no le das ese mismo esfuerzo o no le pones ese mismo esfuerzo porque piensas que porque hiciste una causa una vez ya te mereces todo lo del mundo, ¿verdad? Y esto no es del todo cierto. Al contrario, entre más te enfoques en hacer mejores causas, más trabajadas y de más calidad, mejores van a ser esos efectos. Pero lo más importante es que creas en ti mismo, que te sientas capaz de hacer las cosas, que realmente le metas esa energía a las cosas que tienes que hacer y que sepas que eventualmente se van a dar. No sabes cuándo, pero lo sabes. Y eso te va a hacer caminar en la vida con más seguridad, con más fuerza, y vas a poder atravesar esas dificultades de manera más sencilla. Entonces, de la mano con esto, algo muy importante que tienes que empezar a practicar también, con el objetivo de que sientas la vida mucho más divertida y la sientas más amena o más vivible, por así decirlo, es practicar la gratitud. La mayoría de personas no se da cuenta, pero actualmente ya tienen todo lo que necesitan para vivir. Tal vez no sea una vida de lujos, tal vez no sea una vida donde pueden hacer exactamente todo lo que quieren hacer todavía, porque no han puesto esas causas a su favor, pero lo que sí te va a ayudar a que te sientas más bendecido o a que te sientas más dentro de un juego positivo es empezar a practicar la gratitud. Y la gratitud te va a ayudar principalmente a que puedas integrar todas esas bendiciones o las cosas buenas que te han pasado, realmente valorar todas las situaciones que has vivido a lo largo de tu vida, y esto te va a permitir más fácilmente que puedas enfocarte en generar más, ya que si tú agradeces a la vida, agradeces a las cosas que has logrado, agradeces todo lo bueno que te ha pasado, pues la vida, como te digo, todo es mental, entonces la vida te va a dar más razones por las que te sigas sintiendo agradecido. Entonces es muy importante que al final del día o al inicio de tu día agradezcas el estar vivo, agradezcas el que puedes respirar, agradezcas el que tienes 2 manos, 2 piernas, el que tengas que comer, cosas tan simples de esas que normalmente hacemos en modo automático porque las consideramos como hechos, pues te van a permitir no solamente subir de nivel, por así decirlo, sino que te van a liberar esa carga del saber que no necesariamente te falta algo en tu vida. Lo que estás haciendo a partir de esa gratitud es toda una bendición, por así decirlo, o es algo que se da por añadidura, porque como tal ya tenemos la mayoría de cosas que necesitamos, ¿verdad? Esto no pues, a lo mejor no es el caso para todas las personas, ¿verdad? Pero sí tienes que saber que entre más seas agradecido con la que ya tienes, pues la vida te va a permitir generar esas circunstancias para que te sigas sintiendo agradecido. Es lo mismo de la causa y el efecto. Si tú te sientes agradecido, el efecto va a ser que va a haber más razones por las que te sientes agradecido. Si tú te sientes molesto o enojado con la vida, pues la vida te va a dar más razones para las que te sigas molestando o para las que la sigas sintiendo como algo injusto. Es simplemente causa y efecto. Te recomiendo que lo pongas en práctica y me digas cómo te va, pero estoy seguro que te va a dar situaciones o cosas positivas a lo largo de esto. Y bueno, hermano, estas son algunas de las claves o reglas que puedes empezar a aprovechar a tu favor. Obviamente, si realmente te quieres meter de lleno hacia conocer todas las reglas del juego de la vida, por así decirlo, o por lo menos de la perspectiva de personas que vivieron mucho, que realmente se pusieron a analizar la vida y vieron cómo era la perspectiva más sana para vivir, cómo era la perspectiva que menos deteriorara tu salud mental o que menos te generara ese estrés, pues puedes leer esos libros que te mencioné, El Kybalión y El Juego de la Vida y cómo jugarlo. Entonces, esto no son reglas absolutas, ¿verdad? La Biblia también es otro libro muy importante que mucha gente usa como referencia, ¿verdad?
pero yo siento que lo más positivo y lo mejor que puedes hacer es sacar lo mejor de cada una de las cosas que leas, sacar lo mejor de cada una de las perspectivas que conozcas, sacar lo mejor de cada una de las personas con las que conectes, con el objetivo de que puedas crear, por así decirlo, tu propia religión o tu propia perspectiva, la cual combine lo mejor o lo que más te guste a ti de la vida y empieces a vivir tu vida en base a ello o acorde a ello. Y eso te va a permitir que empieces a disfrutar la vida mucho más que una persona que vive con las reglas de alguien más, que una persona que vive con lo que le dicen allá afuera, y que una persona que no vive en base a sus decisiones, sino que todo el tiempo está escuchando lo que le dicen allá afuera, que todo el tiempo está siguiendo los consejos de personas que ni siquiera están donde a él le gustaría estar, ¿verdad? Entonces, ¿con qué objetivo digo esto? Pues con el objetivo de decirte que es tu turno, de recordarte que la vida es un juego, pero tú decides cómo jugarla. Ya sea que seas un troll, ¿verdad? Y que empieces a hacer las cosas como a ti te gusta, ¿verdad? Pero tienes que saber que esas cosas van a tener sus consecuencias. Ya sea que empieces a generar estrategias para poder evitarlas y así, ¿verdad? Pero eso es lo divertido del juego. Entonces, elige realmente el camino que te gustaría experimentar y que sepas que toda causa tiene su consecuencia. No importa dónde estés ahora, siempre puedes subir de nivel. Y es algo muy importante, o lo divertido de este juego, lo chido, lo interesante, es que casi nunca puedes bajar de nivel, a menos que realmente activamente te estés tú bajando de nivel en automático porque te quedaste atrapado en ese pensamiento o en esa depresión donde no puedes salir. Pero realmente es muy difícil que bajes de nivel porque todo el tiempo estamos enfrentando cosas nuevas, desafíos nuevos, o si son los mismos desafíos, pues estamos viendo diferentes formas de afrontarlos, ¿verdad? Entonces esto lo vuelve mucho más divertido, y que sepas que algo que sí nunca te van a poder quitar son las cosas que has aprendido a lo largo de tu vida, o tus skills, tus conocimientos, tus habilidades. Te pueden quitar todo, tu dinero, tu casa, tu carro, tu familia, quedarte completamente solo, pero algo que no te van a poder quitar es tu mentalidad, tu mente, tu forma de actuar, tu forma de pensar. Y eso eventualmente, cuando generes un nivel lo suficientemente fuerte para afrontar las situaciones de la vida, pues vas a poder volver a llegar a ese lugar donde alguna vez estuviste, si es que te tumbaron, o si es que te caíste, o si es que perdiste por ese momento, ¿verdad? Entonces tienes que saber que tú eres el jugador y el creador de tu propia historia. Ya déjate de esas mamadas de pensar que algo más te está controlando o algo por el estilo. Sí, hay muchas trampas de este juego, hay muchas personas que van a querer verte la cara, que van a querer sacar algo de ti, pero también es tu responsabilidad darte cuenta de cuáles son estas personas, cómo poder evitarlas y cómo empezar a generar ese conocimiento necesario para afrontarlas de la mejor manera, o de la manera que tú consideres más adecuada. Entonces te digo, hermano, ¿estás listo para tomar el control y jugar para ganar? Te recomiendo que compartas este video si te gustó lo que te compartí aquí, si te gustó las perspectivas o las reglas que he acumulado o que he practicado a lo largo de mi vida. Espero realmente que te ayuden si es que estás pasando por una situación difícil, si es que estás pasando por una situación donde sientes que la vida no va tan bien. Te recomiendo que cales esta perspectiva, que empieces a probarte a ti mismo de que la vida no solamente es lo que nos dicen allá afuera o las situaciones que nos pasan, sino que nosotros activamente, con nuestra mente y nuestros pensamientos, podemos dirigirnos hacia realidades más positivas, o hacia realidades que nos llenen el alma, el espíritu o el cuerpo, como a ti te guste verlo, ¿verdad? Entonces, sin más que decir, carnal, te saluda tu compa Índigo, y ahí nos vidrios. ¡Fierro, cabrón!